Hola a todos jóvenes. Arquitecto Martín, ¿cómo estás? Muy ¿Qué buenas tal? tardes. Buenas tardes, Arqui. Ahora sí, estamos listos. Ya estamos, ahora sí, ya se va a notar. Excelente. Jóvenes, bienvenidos porque este es el proyecto de un techo para Emanuel. Vean qué belleza de día. Son las épocas de lluvias en Guadalajara y los cielos son insuperables. Ahí viene Jaime. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Esto es todo. ¿Cómo vamos, arquitecto? Cuéntanos. Pues mira, hicimos entre demoliciones, trazo, vamos a hacer nueva cimentación conforme al proyecto que estamos trabajando. Movimientos de tierra, acopio de materiales, básicamente es lo que estamos avanzando ahorita. Excelente. Hay que darle el agradecimiento, ¿verdad? Ferromateriales Mezquitic, muchas gracias. Ferremateriales Mezquitic, por favor, vamos a poner aquí todas sus redes sociales. Están donando el material, todo el material. O sea, nos trajeron blog, nos trajeron cemento. ¿Qué más? Ladrillos, acero, Ladrillos, acero. triplay, ahora sí que de todo, clavos, alambre, Todo lo que necesiten para su construcción, ahí lo tienen, Ferremateriales Mezquitic. sin bronca. Y Somos luego efectivos. ayudan a la gente. Claro, es Entonces, un, ustedes ayúdenos a ellos, es por un favor. ganar-ganar, Es un ganar-ganar para todos. así es. Muy bien. Pues mira, antes que nada, comenzamos el trazo conforme al proyecto. No se alcanzan a ver, pero aquí tenemos unas mojoneras que nos van a marcar los ejes longitudinales y los ejes transversales los tenemos marcados en los muros. Ya estamos avanzando en la cimentación, hicimos la demolición de donde va un patio y el cubo de la escalera. Tenemos el sistema constructivo de que es viga de acero con boveduca. Aquí para hacer la demolición tuvimos que literal cortar una viga que estaba aquí, demolimos una escuadra de muro que estaba aquí para poder avanzar al proyecto que estamos realizando. Estamos en la mañana trazamos los ejes para la cimentación y ahorita estamos colando las zapatas Ahora sí y se ve, ¿eh? habilitando Ahora sí, castillos. Ya se nota. ahora sí No, se desde ven. antes, nada más que ahora sí que siempre lo que no se ve es lo que queda prácticamente enterrado. Qué bueno que alcanzaste a venir para que se vea la chamba. Que se vea la chamba. Oye, pero no nomás se ve la chamba, se ve la arquitectura. Así es. Buenas tardes, jóvenes. No, es que sí se ve la arquitectura, ¿eh? ¿Cómo no? Desde esta toma de atrás. O sea, esta no va a ser cualquier casa, ¿eh? No, va a quedar muy bonita. La verdad que sí. Compacta, pero con todo. O sea, sin Pero problemas. fíjate, tú dices compacta, pero ya quitando este bloque que estaba aquí, Ajá. haz de cuenta que el terreno es el doble de tamaño. Es que la simple iluminación que le vamos a dar con este patio le da otra perspectiva totalmente distinta. O sea, le diste Te al lo punto. amplía, te lo hace más amplio, pues. La luz te hace más amplitud. Así es, Luz es igual a amplitud. tal cual. Es que ese es un gran dato, jóvenes. Y por eso nos encanta el blanco, porque no hay nada Es luz, más, tal cual, más, más luminoso que el es blanco. luz, es amplitud Pero que te voy a decir, o sea, si dejáramos los muros de ladrillo, están hermosos. también, O sea, el trabajo que hizo aquí Emanuel es muy bueno. correcto. Qué bonito es ese contraste del material, ¿verdad? Por eso esa arquitectura de ladrillo aparente también es Sí, también es muy increíble, ¿no? interesante. Pero fíjate cómo todavía aquí se ve al fondo este bloque. Sí, ¿Ah? ese se va también. Ese se va. Ese se va y solamente vamos a tener uno más atrás. Un muro de 1 metro. Nada más. Y ese muro de 1 metro nos va a servir de respaldo para la lavadora, la Para el cuarto de secadora, lavado, el correcto. lavadero. Así es.
Pero vean qué remate del fondo nos estamos perdiendo, ¿verdad? Ahorita tenemos un guiño, pero cuando le quitemos todo se va a ver igual, ¿verdad? Sí. Todo va a ser ese jardín flotante del árbol, que eso ya te dice que quizá y solo quizá deberíamos de dejar una reja en lugar de muro. Es justo lo que estamos, ahora sí que en esa, mm, analizando eso, justamente estamos también en la cimentación de ese muro. Y de entrada queremos ahorita, por lo pronto, si levantamos ese muro, vamos a dejar una puerta. Sí, Pero también esa es la cuestión. Creo que es la mejor vista. sí, Entonces yo creo que sí vale la pena abrirnos. una Ah, no reja, sé qué. ¿verdad? Sí, algo Pues que nos diga Manuel qué prefiere, porque exactamente. o sea, la reja es muy bonita, pero pues pasa un vago por ahí atrás Ya, al menos te puede ver. ya es a criterio de, pues, de Ajá. su familia y de él. A ver qué les gustaría. A ver, platícanos en el estructural. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Porque ya empezaron las excavaciones y las zapatas. Así es. Mira, si te fijas, tenemos marcados los ejes. Ajá. En el eje 13 vamos a recorrer, digamos, esta losa. Aquí va una viga que carga la recámara principal. Entonces necesitamos meter refuerzos. Ok. Necesitamos hacer una excavación, demoler esta cimentación que ya tenía Manuel para nosotros reforzarla con una zapata armada de acero. Que esa fue de las complicaciones, ¿verdad? Así Demoler es. ese cimiento. Sí, porque no creíamos, yo pensé que solamente teníamos nivelación con block, pero no, también tenemos suelo cemento y algo como de renchido, como revuelto con piedra. Ujú. Entonces sí, le estamos, le estamos sudando, bueno, los muchachos para romperla. Pero al final, pues es un refuerzo que así no lo pide el cálculo y hay que Entonces respetarlo. aquí vas a ranurar Sí, para colocar así es. columna, castillo. Y en este igual. Hay que abrir la cepa, hay que demoler eso y de ese poner una zapata y de ahí nace un castillo, que Ok. es el que va a cargar este puente. Entonces ya tienes marcado hasta dónde llega la recámara de aquí del frente. Sí, es Hasta en el el eje 13. 13, lo del ladrillo, pues, Ajá. dejar. Digamos, estamos a eje nada más ahí. Entonces la casa llega todavía un poco más al frente, Sí, ¿va? todavía crecemos otro metro. Ok, Así ok, es. ok. Y aquí ya lo tienes el 13 de este lado. Pues prácticamente Es ahí es ahí donde está el castillo. donde está el Quizá castillo. unos centímetros más. Ese castillo tú lo anclaste. No, ese es cimentación ya existente. Aquí todavía tienes que demoler. Sí, Ok. ¿A qué profundidad marcó la zapata el cálculo? a 1 metro. 1 metro. Sí, Ok. Ya nos mandaron la mecánica de suelos, ¿verdad? ya. Sí, ya la tenemos. Muchas gracias a Micropilotes Sí, Guadalajara también. que vinieron, hicieron el estudio de mecánica de suelos Así es. pro bono, gratuito, ¿verdad? Le Así es. entraron también a la donación, a la colaboración, entonces también contrátelos, También hay por que favor. contratarlos. Y ellos trabajan en todo Jalisco, ¿verdad? Así es, y Entonces, tienen un buen equipo. y que trajeron máquina o fue manual, Trajeron una máquina, pero por lo accidentado del terreno no se prestaba para bajarla. pero si cuál accidentado, Entonces lo hicimos, yo lo veo plano. entonces lo hicieron manual. Ok, Pero sí, están bien preparados. bien preparados. Exactamente. Ya lo revisamos, ¿qué marcó? No, honestamente no lo he visto. Ok, entonces hay que ya echarle un Sí, ojo porque, eh, ¿cómo se llama? Cantilever Estructuras, pues dio la profundidad, pues yo creo que basándose también en lo en existente. lo existente, Así es. ¿verdad? Pero necesitamos Sí, corroborar. nosotros le dimos 1.25 para conformar el terreno. Ajá, Mejorarlo, enseguida colocamos una plantilla de 5 centímetros de concreto pobre y ya luego sentamos el acero. ok. Ok, aquí platícanos, porque esta toma está buena. Buenas tardes, Emanuel, buenas tardes aquí. Emanuel, te va el micrófono. Le vamos a pasar el micrófono, Emanuel. Ya se puso buena tu casa, ¿eh?
Buenas tardes, ahora sí. Buenas tardes. Ah, pues ahí va, arquitecto. Ahora sí se hizo la luz. Sí, A ver, cuéntanos qué están haciendo ahí. pues aquí estamos arrancando con las zapatas, ya para el trazo que va aquí el muro de las escaleras y parte del baño. Ok, entonces aquí lo que estamos viendo son los ejes de las escaleras. De la escalera, el Ajá. baño y el patio va de este a donde está la viga. Hacia donde está la viga. Así es. Y entonces aquí nos hace falta todavía otro Oh, eje. aquí Sí. va otra contratrave. El muro de concreto. Una contratrave, una zapata corrida, después una contratrave y un muro de concreto. Ya te entendí. Entonces, Este es el contratrave y ingreso. muro de concreto Así es. completo, de piso Nada a ma- techo. Ajá, nada Sí. más que quisimos avanzarle más porque se está batallando mucho en romper. Está muy duro. Ok, Entonces, para ganarle este pedazo que ya tenemos, pues avanzarle a esta parte. sí. Ya nomás falta huequearle esa parte para hacer lo mismo que hicimos acá y ya sentar la parrilla, empezar a armar. Fíjense que esto es bien importante, ¿verdad? A veces no se entiende cómo se puede trabajar Porque una en cuanto, remodelación y es así, cortando muro y rompiendo zapata existente o cimiento existente. sí, porque Este castillo, perdón. en cuanto quitamos esta escuadra que teníamos aquí de lo de la escalera, sí perdió fuerza. Ajá. Entonces yo les dije que hay que acabar este pedazo para que vuelva a macizar y volver con lo de atrás, que es casi similar, pero ya es menos. Sí, Entonces tenemos que reforzar esto primero para que agarre fuerza y después darle a lo de atrás. sí. Estoy de acuerdo. Sí, por eso la contratrave la necesitamos de lado a lado y que cargue todo, desde la dala de desplante hasta la corona. Claro, esa corona todavía hay que cortarla, ¿verdad? Sí. Bueno, en teoría yo creo que nos sirve Ya. más bien dejarla así. Pero no tiene que subir el castillo. Sí, Es el que castillo ya sube. la mayoría pues ya basta, son pasado de 3 metros el muro, entonces ya no tiene caso. Si le vamos a agregar el muro hacia adentro, sino unas barrenadas para que esa misma nos sostenga y no cuelgue. Al momento de romper no se nos mueva la viga. Ok, O sea que con este muro ya no tiene, se agarra con todos los 3 metros que hay aquí, ya. puro colado. Este va a ser de puro concreto, Sí, este va de concreto. de lado a lado. Ujú. ¿Y por qué no lo dejamos aparente? Vamos dejándolo aparente, ¿no? Vamos colándolo bien, pidiendo una buena simbra. Ok. Si ya se va a hacer. A sacar duelas entonces también. ¿Qué digo? Lo podemos martelinar. ¿Nunca has martelinado uno? No, yo la verdad no. Tú, Martín, buenas tardes. ¿Has martelinado algún muro? Con una martelina, ajá. Tiene una. Nomás. Exactamente. Pues sí te quedan bien. Bien martelinado, quedan bien Sí, bonitos. parejito nomás, es parejito nomás. Si te queda bien. Ujú. No puede mantener todo chueco, no tenemos que agarrar o sea, como con rayitas para que quede bien parejito. Te queda bien, ¿O te lo imaginas todo liso? pero tú, el dueño de la casa. No, pues como quiera usted. Es que como ya va a ser de concreto, pues lo ideal sería dejarlo bien hecho y ya no hacerle nada. Porque es cuestión pues de más tiempo, no sé también, no sé cómo vea, Pues eso sí, y si más llevo. precisión, y o sea, que no haga casi errores. Ah, pues es que eso tiene que ser. De Pues por sí. sí los carpinteros, los profesionales, fallan, ¿verdad? Y nosotros pues lo tratamos, nosotros lo hacemos, pero con calma, pues, para no Sí, ¿no? Y hay que que nos reforzarlo quede. bien, sus barrotes cada 60 centímetros, traer sus moños, Ujú. lo mismito, pues ya sabemos cómo los hacen. Sí. Y trabajar bien la madera, eso sí. Sí, porque se lleva pues tiempo, más tiempo esto. Ujú. Sí, eso sí. Esto nos va a consumir tiempo. Y del otro modo, pues lo enjarran todo, ¿ah? Ajá. Ujú. Aquí también un reto, digamos, es para colarlo, porque esa viga pues de alguna manera nos interfiere. La de acero, ¿verdad? Sí. Y va hasta arriba. Entonces, aquí platicando con los muchachos, pensábamos hacerlo con gravilla.
¿Cómo? En vez de usar grava, usar gravilla para que se preste y entre entre el espacio. Para que Ajá. quede más delgada la mezcla. Sí, Para que el colado nos llegue hasta arriba. que pueda y no, fluir y Ajá. que entre. Que cuando son concretos aparentes es con grava fina. Sí. Entonces eso Y es otro aparte, punto. pues por el espacio, Ujú, entre más delgada la grava, más bien nos va a quedar el colado. Y ujú. si tenemos bien poco margen, al rato con grava gruesa va a haber los huecotes. Y es que hasta No se va para a colar meter bien. el vibrador y todo está. ¿Y cómo sería, eh? Se ocupa ya nomás gravita de las finitas más Pero helada. imagínese, el vibrador también nos Sí, hace. también eso es lo que sí, se arriesga uno mucho. Pero ¿cómo va a entrar? O sea, ¿el muro llega al paño del patín de la viga? ¿Se puede pisar aquí? Sí. Sí. Sí, ¿de qué? O sea, ¿el muro O sea, llega a este paño? digamos que este es el centro. Ah, es el centro. Ajá. El muro va 10 centímetros más. 7 y 7. Tiene 15, ¿no? El Ajá. muro. Entonces, 7,5 y 7,5. O sea, Cuidado, el centro está flojo del ahí, patín cuidado. es el eje. Tenemos 7,5 y 7,5. Ok. Entonces, en esos 7,5 puede pasar el vibrador. No, que más bien es lo que digo que Está medio difícil que entre en complicado. 7,5. Quedan huequitos, que quedan huecos. Sí. Y tiene que llegar hasta arriba. Sí. Para que siente bien la viga, pues se trata de Ujú. que se ahogue bien hasta la viga. Y este es pues el reto que ya habíamos considerado, ¿verdad? Sí, ese es un tema. Claro, o sea, es vibrarlo muy bien, como a cierta altura, ¿verdad? Y luego Ujú. colar quizá en un Ujú. segundo tramo y dejar la última corona, ¿o qué? No, Pero pues tiene sí, que poner una sola podemos ir pieza, ¿no? de una Vale. Hay que sola. colarse de una sola pieza. Para Pues que quedara bien, idealmente, para que quede de una sola pieza. Que Porque sea más también, homogéneo. también Porque se no va a puede quedar manejar con el diferente rotomartillo el color. como vibrador. Por Le fuera, pegas a a los la polines cimbra. y eso lo hace vibrar. Con un rotomartillo de aquel lado y de este lado y baja todo. sí. Está dándole a la Eso cimbra. también. Bueno, Y eso el lo va a tatuaje. dificultar más que si lo queremos hacer aparente, ¿no? Sí, es lo que te comento, pues que Ajá. para dejarlo aparente, pues sí sería como un poco Sería arriesgado apuntalar decir, todo y quitar la viga, pero la viga ya está colada, ¿va? tendría que ir todo esto también, en ese caso. O sea, es levantarla, ¿va? Es levantar la viga y quitar la boveduca. Sí, todo este. Pero ¿nomás está apoyada o está soldada o colada Eh, o qué tiene? Pues están soldadas en las orillas. Se puso una varilla para que no se muevan a los lados. Ok. Y aparte, pues ya está agarrado con la bovedilla, con el concreto de compresión y el hormigón. Entonces Ujú. ya está bien agarrada. Ok. Entonces nomás tenemos 7 centímetros. La otra sería crecerlo un poco más, ¿verdad? Dejarlo 10 centímetros. En 10 centímetros ya entra el vibrador. Sí. Ah. Nos aventa la medida, ¿verdad? Lo que estábamos Pues viendo. recorrernos un poquito, pero también ya sería ajustar. Le robaríamos espacio al baño y a la escalera. Sí, al patio ya no. Porque Sí, más ahorita lo bien. que estoy viendo es que ya el patio, ya entendí. El patio No se le- arranca en el castillo, del castillo a la viga, ¿verdad? Ujú. Tampoco no es tanto. O sea, queda ahí, Sí, de este castillo a donde empieza la viga. queda el ras. Y ya viendo un poco eso, Emanuel, creo que ya cuando esté levantado los 2 pisos, podemos revisar la opción de ponerle mejor un buen tragaluz arriba, un buen domo con ventilación, para que no tengas vidrio aquí abajo, que se sienta más amplio, pues. Ujú. Podemos revisar esa opción. Que digo, va a tener mucha más luz, porque todavía le hace falta que Tumbar aquello. le tumbemos esa parte de atrás, ¿verdad? Sí. ¿Qué orientación solar tenemos atrás? Norte. Norte. Es poca luz. Ok. Pues entonces, como ustedes dicen, ¿verdad? Cuélenlo así ya. Revisa cuánto le perdemos al baño, ¿verdad? Y a la escalera, Ándale. para que sí queden 10 centímetros de abertura. En 10 centímetros sí entra el vibrador. Eso es lo correcto.
Y echarle gravita. Ajá, y pedirlo con, o, Sí. o pedir gravilla fina. ¿Ah? Fina, ¿Lo vamos a colar aquí o vamos a pedir trompo No, pues más bien aquí. Sí, Aquí nosotros con el con la trompo. revolvedora. con la revolvedora? Más que darle una afinación o checarla porque ya no está fallando mucho. ¿Sí? ¿Hace cuánto que la checamos? No tiene mucho, ¿no? ¿O sí? No, no tiene mucho. Antes de colar la rampa de Olivos. Ah, O pues una esa la bujía igual, ¿no? nueva, pero algo le está pasando pues que está fallando. Puede ser la bujía, Ujú. pero hay que hablarle al técnico. Sí, Ajá. Ok. Ok, pues está bien. Yo nomás diría eso, ¿verdad? si nos podemos Eh, recorrer un poquito. Hay vibradores pequeños, ¿verdad? Ah, Hay sí. unos chicotes más Más pequeños. delgaditos. Ujú. Entonces puede ser que, Pero entonces, ¿tú preferirías que busquemos la manera de que sí sea aparente? pues mira, más que eso, creo que va a ganar el que sea, el que se pueda colar, pues, Ujú. ¿sabes? El que sea lo práctico. Sí, te digo, de poderse le buscamos el modo, pero que nos quede así súper fino, yo creo que ese es el reto, pues que no tenemos mm, el espacio para que llegue el vibrador hasta abajo. Puede que sí nos quede un poquito segregado en algún poco o algo, pues ya no va a lucir. Si le dejas los 10 centímetros, sí entra el vibrador. Ujú. Ok. Entonces pues, ya más bien depende de nosotros, Sí. ¿va? Sí, de que decidan ustedes, Ujú, ver los tiempos y todo eso también, pues, ujú. ver el espacio, sí se prestó o nos movió una medida hacia allá, pues, ¿verdad? Yo trataría de decirles que lo dejen aparente, ¿verdad? O sea, que nos quede bien el muro. Porque no sé la idea que era adelante si iba a llevar portón o no, Pues eso todavía no sé. ¿verdad? Dependiendo, yo digo, pues dependiendo si hay un portón, pues ya no tiene tanto sentido que como ya lo va a tapar el portón, ya no Ujú. va a ser tanto, ¿verdad? No, pero pues eso que no te importe porque tú lo vas a ver todos los días. Está bien. Ah, o sea, esa es la vista Eh, entrando al portón. Eso déjaselo a la gente que está afuera, pero tú la vas a ver todos los días. Quedándome Sí. viendo. Por Me eso fue digo que enamorada del muro. Va a ser tu obra maestra, Emanuel. y son muy bonitos esos muros, ¿sabes? Pues hay que tratar de lograrlo. Ujú. Pues si lo quieren así, adelante. ¿Cómo ve Martín? ¿Tu no, arma? te queda bien así, ¿cómo será que? Todo se puede hacer, Manuel, todo. Todo se puede Sí, pues, hacer. dependiendo de ellos que dicen sí, pues adelante. ¿No? Pues hay disposición y Eh, ya hay que meterle talento. Sí, sí, porque de todas maneras la siembra va a ser nueva, Ujú. ¿verdad? Entonces los moños hay que ¿Qué comprarlos. más comprar O moños? sea, Sí. nomás es en vez de comprar alambrón, comprar los moños, Sí, ¿verdad? Los polines hay que comprarlos a cada 60. O sea, la otra es que lo querían sembrar de charola, no, con No, triple. no, con triple. con triplay. pero la queda feo. Sí, lo vamos a colar con triple. Ok, o sea, Nada ya más lo en vez tenemos. sí, ya. Nada más, pues faltarían las duelas. Ok, O lo dejaríamos aparente con triple. no, es con triplay. Sí, Aparente, ¿verdad? pero que se vean las duelas. No, o sea, es puro Puro triplay. triple. Que se vea Como parejito el de que que. hicieron Eh. ¿cómo se llama allá en Olivos, no? La parte de atrás, que le metieron un triple como negro y lo dejó bien liso. Exactamente. Es otro triple. Ah, entonces, bueno, No, pero es con este. yo me lo imaginaba enduelado. No, o sea, es normal. O sea, Ah, triplay entonces es sin 1.22 bronca. por 2.44, aparente, Ah, nomás entonces no con sus tiene tanta moños. chamba. No, no, entonces no tiene Más se trata mucho. de que el vibrador, pues, Entonces no requiere tanta chamba. Sí, o sea, No. la chamba es el vibrador bien. Sí, ¿Ah? Hay que ponerle su desmoldante, eso sí no se les olvide. sí, Tenemos desmoldante Fester, sí entonces es. ese lo aplicamos y hay que tratar de colarlo pues, con un buen cemento, ¿no? Sí. Para que tenga un color claro, Ujú. que no quede. ¿Qué estamos utilizando aquí? Moctezuma. Ok, pues está bien. Ya hemos colado algo para ver de qué color queda. No, No, aún no. apenas estamos Apenas van a ser comenzando aquí con las eso, Ok, las zapatas. las lo zapatas. revisamos.
pero sí vamos modulándolo bien, ¿verdad? O sea, el muro de concreto, vamos cortando los triplais para que todas midan lo mismo. Y pues los moños se quedan, creo que a 40 centímetros de separación de la orilla del triplay. Les hacemos un diseño ahí para la cimbra. El barrote tiene que quedar, ¿va?, justo al centro donde va el moño. Muy bien. A ver, vamos a pasar de este lado. Qué bueno que ya tenemos coladas estas, ¿eh? Sí. Estas ya se dejan ver muy bien el avance. Está bonito el triplay, ya lo vi. Perfecto. Entonces el patio prácticamente es este, ¿verdad? Sí. No, ¿sabes qué? Sí, creo que obviamente se vería muchísimo mejor sin ese ventanal. Ok. Totalmente abierto. Totalmente abierto, ¿no? Nomás es hacerle, es prácticamente el vidrio que va aquí, es ponérselo arriba y dejarlo alto para que tenga una buena ventana de respiración. Que si no, pues si queda aquí, lo vas a tener abierto casi todo el día. El problema es este, porque este mide poco, ¿va? Trae el lado corto 1.75. Entonces, si trae 2 hojas, son 2 hojas más pegaditas. Ok. Y esta parte de atrás, pues esta todavía no se demuele. Y aquí atrás, ¿cómo vamos? Estamos avanzando también con el muro perimetral. Ok, este es el remate, pues, ¿verdad? Sí, este no estaba, lo hicimos. Y es el desplante de este, que estamos a tiempo si se va a tomar la decisión de dejar como una reja o algo. A ver, Emanuel. ¿Tú cómo ves aquí, Emanuel? Digo, el remate es muy bonito, pero obviamente con la reja pues quedas más expuesto. ¿Tú qué prefieres? Pues sí, me imaginaba así que se notara poquito pues como la vegetación, la naturaleza, pero como dices también estamos poquito expuestos. La cosa ya no. Está raro, ¿no? Alguien anda caminando por el monte ahí y ve para adentro. Ah, Una ventana arriba, no. No llevarlo hasta el límite, ¿no? Si dejarlo un poquito más bajo y arriba dejarle una herrería, ¿ya le falta mucho? como para que puedas ver un poco más. Porque del otro modo, Ya no está, sí ya. ves copa, ¿verdad? Ya Pero las menos. cosas, ¿no? Ya es fuera de. No sé, ya. Ya me Dejamos viene mitad muro, mitad reja. las cosas, ¿no? Sí, era poquito más, ¿verdad? O le hacemos una celosía. No se vería mal tampoco, ¿no? Un muro de ladrillo de celosía. Pues bueno, sí, pero también creo que le estarías dando más ventaja al bandido ahí de que Para que se suba. sí, que lo agarre como escalerita, ¿no? Que no se vaya a caer. Que se agarre bien, ¿no? Luego al rato lo tenemos que llevar al seguro. Porque ya están en eso, ¿verdad? Ya mañana es eso. Ya tienen colada la dala. Obviamente, si fuera mi casa, yo lo cierro, pues. Y planto un árbol aquí. ¿Sabes? Le pongo una enredadera acá. Pero la vista sí es muy bonita. La vista es bonita y al final cerrado, pues verías una parte de la copa y Es un poco en olivos, ¿no? La copa la ves arriba y aquí abajo no. Más bien, el árbol lo ves arriba y aquí abajo nomás ves la copa. ¿Qué opinas, Emanuel? Pues es que primero la seguridad, más que nada. Sí. ¿Verdad? Lo que único que le decía es que si, por ejemplo, dejar ahí la puerta donde puse el castillo, dejar una puerta para después hacer como mantenimiento yo atrás. Ok. Cerrarla bien y, o sea, ya
quisiera salir a ver qué está pasando, o si se acomodar pues la vegetación, cortarla y Ujú. pueda salir, ingresar. Puedo salir atrás. Sí, sí tiene sentido. Está bien. Sí, claro, ¿verdad? Porque Porque ya cerrado, pues ya cómo vas a ir a darte a ver, a checar atrás, ujú, ya no va a haber. sí, sí tiene sentido. Sí, vamos a dejar esta puerta ahí. Es que otra vez, ¿verdad? El remate es muy bueno desde adentro. Pero te quedó buen jardín. ¿Ya llegaron al límite o es el mismo terreno? Ya estamos ahora sí al límite ya. Sí, tomaste un poco más. Sí, ya lo arreglamos con el señor. ¿Hasta dónde te marcó? A ver. Somos como 2 metros, como de este castillo Ajá, a este, ok. igual allá. Le ganaste 2 metros a todo el jardín. Sí, ya tenemos 2 más en el jardín. Ok. Pues sí te permite poner aquí un árbol, ¿no? Ese ya es el límite, ¿verdad? De la parte de arriba. Sí. Ahí llega la recámara. Ujú. Está bien, es lo que te decía, ¿no? Jalarnos más para acá, ya empiezas a construir todo el terreno. Sí, no es mucho lo que nos tenemos que desplazar. Ok. Pues está bien, pues con muro y con la puerta, como dice él. Pero sí hay que ponerle una bugambilia, ¿eh? Ah, sí, ¿Sí nos vas a dejar ponerla? sí, Excelente. las que quieran ustedes. Sí, una buena bugambilia ahí, ¿no? Que haga Va a nube. rematar con el otro. Exactamente, ¿no? Para que se sienta todo igual. Y que cuando llegues a la casa, que estés aquí en la sala, la estés viendo. Va a quedar bien bonita tu casa, ¿eh? Ahí va. Ya se está viendo. Es que Sí, la eso fue cantidad. la batalladera, lo duro que estaba. Nunca pensó demolerla. Que- Te dije, para que vea el arquitecto Cota que se hizo bien desde un principio esto, pues. Sí, sí, sí. Y también le diste buena altura. ¿Qué altura tenemos aquí? 260. Sí. Está bien, los 60. Ok. Es chico el patio. O sea, sí, sí hay que pensar un poquito en eso. Unos 50. No, unos 77, ¿verdad? Dijimos. Libres, Creo que sí. interiores, Ujú. ¿verdad? Hay que ser un poco más. Sí. Unos 77 por. En este sentido traemos como 3, ¿verdad? Más o menos. Es que así como está ahorita, no, pues es un super patio, ¿no? Así entra Es, luz. es más patio que casa. Pero para que vean la proporción de los patios, son los que le meten la luz a la casa. O sea, porque prácticamente podrías tener la misma sala, comedor, cocina en este espacio, ¿sabes? Ujú. Nomás le quitas obviamente ese bloque y de este eje a donde está el otro son 6,5 metros más o menos, ¿sabes? O sea, más o menos justo, pero cabe, ¿no? Digo, al final le vamos a dar, ¿cuánto más? Pues eso, ¿verdad? Nomás eso. Sí, ya de ahí. Porque llega aquí, ¿verdad? El eje. Sí. Aquí llega el ventanal. Ventanal, muro. Aquí empiezo a subir las escaleras. Esta parrilla que está ahí, ¿de qué es? Este muro así, Ah, Es para el para cargar la rampa. lentellón de la rampa. Ok. El descanso entre el 9 y el 8. Ok, ok, ok. Pues está bien. Al final, espero que siempre las tengas abiertas, los ventanales. es lo que va a ser más grande, ¿verdad? Que se sienta más grande. Ajá. ¿Qué digo? Lo vas a hacer. No me preocupa que se sienta pequeño, porque como son vidrios, Ujú.
¿sabes? Sí, siempre vas a Sí, tener ni se transparencia, nota. pues. Sí, sí, sí. No, yo más bien es por, por lo fresco que se sienta, ¿sabes? Ventilación. O sea, porque, Que en ese caso a lo mejor el vidrio que comentas sí ajá, pues nos limita un poco, ¿no? sí, sí, por eso necesita ser muy alto. Ujú. O sea, ¿te acuerdas el de bonsai? El de bonsai, sí. El de bonsai le dejamos unas buenas ventanotas, Ujú. pues casi como el del Pecas. El del Pecas está quedando con una ventana lateral como de que 40. Sí, Aquí tiene que medir 1 metro, ok. ¿sabes? Sí, se tiene que ver un volumen más arriba. Ajá. O sea, más que un tragaluz, tiene que ser como una caja, ¿sabes? Entonces, el alto de esa caja es por donde va a ventilar. Por eso ese alto debe de tener 1 metro. Sí. Tiene que ser una ventanota, pues ahí. Y tiene que ser, esa tiene que ser corrediza para que abra mucho, ¿sabes? Y con un buen mosquitero. Entonces, y el vidrio tiene que volar 70 centímetros o 40 centímetros después de esa ventana, para que no se meta el agua y que pueda tener abierta ese tragaluz todo el año, pues, Ujú. ¿verdad? Para que esté respirando. Sí, sí. Esa es la cosa. Sí. Y casi que tenemos que abrirlo a los 3 lados. Tenemos que abrirlo hacia allá, hacia acá y hacia acá. Ajá. Para que esté, para que se sienta como un invernadero, pues Pues abierto. Sí. Sí, que el aire tenga por dónde entrar, por dónde salir. Exactamente, o sea, que esté circulando por todos lados, ¿no? entonces, ¿te lo imaginas como ventana corrediza? Pues es que es la forma en la que va a tener más apertura, porque si hacemos unas proyecciones, el ángulo Ujú. no permite que quede tanta abertura. Digo, pensando en cómo las abriría y las cerraría. Se tiene que subir. Por eso, más bien, yo me imaginaba tal vez que fueran louvers, así como en bonsai, con pecas. Unas louvers fijas también. Y Porque grandes, si no ¿verdad? tendrías que subir hasta la azotea, abrir y cerrar. Sí, unas buenas louvers tampoco no está mal. Sí. Puede ser. Y que sí se sienta que respiran, ¿verdad? Que no estés condicionado a que si le abriste o no. Todo el tiempo fluya. Que la otra, pues es nada, ¿verdad? O sea, fíjate, quizá una corrediza aquí y 2 corredizas allá, ¿no? Ahí donde tú estás, 2 hojas. 2 hojas. Tienen 3, ¿verdad? Serían como una de 1,50, ¿no? Entonces tienes una abertura de 1,50 por 2,60 aquí. Y esta de acá chiquita, pues 2, ¿no? Ujú. 2 de 85, 87 y 87. Entonces una la corres detrás de la otra y que esta esquina nos quede libre, ¿verdad? Aquí no tenemos nada, ¿verdad? No. Eso es bien bueno, ¿sabes? O sea, que no tengas nada aquí en la esquina, esto te da mucha sensación de amplitud. Porque si te dejamos al final los ventanales acá para que respire bien, bien, bien esto, pues tú las tienes abiertas en el día y en la noche las cierras, ¿verdad? La ventana de tu hija, la chiquita, pues también, ¿no? O sea, Sí. normal, es un patio. Creo que eso va a estar mejor, ¿no? Porque así va a respirar mucho mejor. Y al final esto es un tema estético, ¿ah? O sea, nomás es como para que Sí, se es lo que te sienta, digo. nomás es para que se sienta el jardín dentro de la casa, ¿no? Pero quizá ni te gustan los jardines, ¿va? Al rato ni vas a No, cuidar pero las ya, plantas. ya estando ahí, ¿cómo no? Que igual se siente, ¿no? Digo, a pesar de que tengas el ventanal y todo. Sí, sí, sigues sintiendo el patio, ¿va? Y yo siento que taparlo ya de todos modos lo estás condicionando a, no sé, Ya no ventila igual, exacto. eso sí, ya no ventila igual. Habría que analizar. Si no estuviera la recámara de la niña no tendría ningún problema, pero como está su recámara, pues sí quiero Sí, que también respire bien. le quitas un poco pues de esa sensación de que corra bien el aire y todo. Claro, porque además ella nunca vería llover, ¿verdad? No. Ajá, Sí, se trata más que nada, pues ahora sí, la ventilación, ¿verdad? sí, Que no se sienta sofocada esa recámara. que no se Al sienta. contrario, que el aire. Para eso hicimos el patio, ¿ah? Claro. Ya lo quieres tapar, Te arquitecto. dije, te dije.
Ve nomás. Ok, ya, cerrado entonces. Van a ser ventanales, ya nomás pensando en que se corran, ¿verdad? Y que esta esquina quede Libre. completamente libre. Y sí cuidar muy bien, hay que dejarle un drenaje ahí. Ujú. ¿Va? Ahorita que tenemos que atravesarnos, hay que dejarle un drenaje ahí porque ahí le va a llover. Sí, sí, de hecho sí tenemos en el proyecto hidráulico, sí tenemos una, El una ingeniero rejilla. Napoleón, especialista en hidrosanitaria, nos hizo Correcto. el proyecto. Contrátenlo, por favor, jóvenes. Además, es muy accesible el precio. O sea, les puede hacer un proyecto, un cálculo hidrosanitario a sus proyectos ejecutivos, arquitectos. 10,000, 12,000 pesos. O sea, es muy accesible. 15,000 pesos cuando no son muy grandes las casas. Y ya les hace el trazo correcto, ¿verdad? Sí. Línea, tubería, todo como debe de ser y no como uno como arquitecto que desconoce realmente el tema, Ujú. que te puedes equivocar mucho, él lo está haciendo bien. ¿Dónde nos pone registros? Registros, nos pone uno atrás, Ajá. un pluvial y un sanitario, y en la entrada otro. Pozo de absorción, Pozo de absorción adelante, biodigestor igual adelante, ok. Biodigestor Rotoplas. así es. Etiquetemos a Rotoplas, por favor, jóvenes, vayan a hacerle mucho ruido. Mándenle 300 mensajes a Rotoplas ahí en Instagram y en Facebook y en YouTube y nos van a donar el biodigestor, yo estoy seguro. Correcto. Ok, perfecto. Entonces, drenaje aquí para captación pluvial, Ujú. drenaje atrás, adelante, el biodigestor adelante, el pozo de absorción adelante. Sí, Ok. Cisterna, pues ya la hizo Manuel, también ¿va? ahí la tenemos. ¿De cuántos litros le hiciste, Manuel? 10,000. Nada más. Buenísimo. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué sigue para esta semana? Mañana Cuelanesta, me imagino. Mañana, si Dios quiere. A ver, cuéntanos, Miguel, cuéntanos. Si Dios Martín, quiere, perdón. mañana colamos eso. Para- ¿Y tu micrófono, no, Martín? ¿qué tal? Ah, eso es todo. Sí, Entonces, si mañana. Dios quiere, mañana cuelan este. Sí, vamos a seguir con la demolición de ese cimiento para poder armar esa contratrave. Esa zapata, perdón. Enseguida la contratrave. Ok. Vamos a levantar ese muro perimetral, el que ya Ajá. hablamos. Y los dados de estas. Y ya empezar a A ver, déjenme ver. relleno y compactación. Bueno, Que si jóvenes, no es un poco complicado aquí, ¿eh? ahí va la pipa. ¿Y cómo le estamos haciendo con el agua? Ah, ese es otro tema. Tenemos Ya. ahorita, Ya va a llover. Eso es lo bueno. tenemos ahorita agua en la cisterna, pero para abastecerla sería bueno tener una bomba con un vecino que nos está haciendo el favor de pasarla. ¿Cómo llenamos la cisterna? ¿Pedimos una pipa? Pedimos pipa, pero creo que pues ahorita con el uso que vamos a estarle dando, Ajá. podemos aprovechar la cisterna del vecino. Él tiene dos. Ok. Entonces, prácticamente es trasvasarla a pero necesitamos una bomba. Ok. Pues adelante. Muy Y ahí bien, viene el agua. jóvenes. Pues vamos a buen paso. Ahora sí se vio un gran avance. Ya nos vamos, jóvenes. Ándale, güey. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Excelente Gracias, trabajo, ándale, equipo. aquí. Arquitecto, Nos muchísimas vemos. gracias. A la orden. Manuel, muchas gracias. No, gracias a usted, arquitecto. Jóvenes, escríbanos a contacto@cotaparedes.com. Vamos a dejar el teléfono de la oficina, el WhatsApp también de la oficina. Visiten arquitecturaavanzada.com. Recuerden que gran parte de sus inscripciones a todos los cursos que hacemos en la academia vienen a parar a las zapatas de la casa de Manuel. Entonces, recuerden esta frase: nadie sabe para quién trabaja. Cotaparedes, adelante. Gracias, equipo. Hasta luego.